que veníamos adeudándole a la gente, porque vamos a hablar, primero quiero empezar con una pregunta. Sí. A ver, durante la jornada laboral, Flor, Pablo, el que nos está escuchando en casa, cuando sales del trabajo, Sí. además de agotamiento físico, ¿sentís agotamiento mental? Sí, claramente. Claramente, muy bien. O sea que no solamente tenés el cuerpito cansado, sino que tenés la cabeza revoloteada por todo lo que venís pensando en el trabajo. Totalmente. Muy bien. Esto quiere decir, si tenés agotamiento mental, que puedes estar sufriendo de un síntoma o de un síndrome, mejor dicho, que se llama burnout. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, el burnout es el síndrome del desgaste profesional. Ok. Que a ver, este es un término que se acuñó en 1970, ¿sí? No es nuevo. Pero como diagnosticarlo no con claridad era difícil, no se le dio tanta importancia en un primer momento, ¿sí? Sí. Entonces en la actualidad síntomas son tan normalizados en la conducta laboral que a veces pasa desapercibido y no nos damos cuenta, ¿no? Y la gran mayoría de la gente simplemente lo ignora. Ajá. Y cuando tiene un día estresante en el trabajo, ¿qué hacen? Piensan que solamente fue un día malo en el laburo, Y nada ¿no? más. Y nada más. Antes de seguir con la columna, vamos a dar los resultados de una encuesta Sí. para ver si el que está escuchando en casa más o menos está igual que los que votaron. Claro. Y después vamos a ir desarrollando en cómo nos afecta a nosotros el tema de dónde trabajamos, cómo trabajamos y con quién trabajamos. Recordemos que estamos hablando del burnout, ¿sí? Ajá. Aquellos que se acaban de sumar, que es el síndrome del desgaste profesional. La encuesta que hicimos en @DiegoPacheco, ¿ok? Sí. Que quiero agradecerle a las más de 300 personas que votaron. Bien. Hoy estuvo bastante concurrida. Fueron las siguientes. Ajá. ¿De qué manera trabajás? Fue la primera pregunta, ¿sí? Presencial, el 64%. Ok. Home office, el 18%. Y un 18% restante dijo que un poco y un poco. O sea que hacen home office algún día, otro día van a la oficina o al trabajo. Ok. Ahora, la segunda pregunta era, ¿perdiste el sueño alguna vez por problemas relacionados con tu trabajo? ¿Vos, Flor? No, por el trabajo no. Bien. Resulta que el 54% de los encuestados dijeron que sí, o sea, más de la mitad. Mira. ¿Sí? O que algo del trabajo que los preocupó y les hizo perder el sueño. Ahora, el 31% dijo que no, el 12% dijo que a veces perdía el sueño por algo que sucedió o les preocupaba el trabajo, y el 3% dijo que siempre. O sea que todavía, o a lo largo del tiempo, se les extiende esto de no poder dormir bien por temas relacionados a lo laboral, ¿sí? Qué bajón eso. Y es fuerte, pero bueno, vamos a seguir con la encuesta que dice, al finalizar la jornada laboral, el 19% reconoció que siente agotamiento mental, el 8% agotamiento físico, Ok. el 15% sale bien, dice que no tiene ningún tipo de problema, y el 58% dice que hay días y días, ¿sí? Esto está relacionado con lo que vamos a hablar más adelante, esto de que lo naturalizamos y decimos, bueno, es normal estar bien en el trabajo, un día mal, un día bien, y estar ansiosos, ¿sí? Ahora, el 62% de las personas que votó eran emprendedores. Bien. Sí, empleados. Empleados. Sí, empleados o empleadas. El 15% eran empleadores y el 23% emprendedores. Ok. ¿Sí? O sea que estamos hablando de que la mayoría de las personas que votaron trabajan bajo relación de dependencia y han mostrado que se sentían con dificultades para dormir, la mayoría con relaciones a su trabajo, y no se sentían del todo seguros o tranquilos en relación a cómo están sus relaciones laborales. Ok. ¿Sí? Bueno, ahora teniendo en cuenta todo este matete de información, tenemos que dejar en claro una cosa. El burnout no es una enfermedad. Ok. ¿Sí? Lo que es el burnout es un síndrome que sí nos puede llevar a una enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Son trastornos que nos pueden estar afectando tanto mental como psicológicamente o emocionalmente, y después van a empezar a repercutir en nuestro cuerpo físico. Ya está comprobado de manera científica que cuando nosotros tenemos emociones negativas o malas, empieza a manifestarse de forma de enfermedad, ¿no? Totalmente. Tanto en tumores y un montón de cosas más. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del burnout? ¿No? Porque uno dice, bueno, yo vivo estresado, o sea, ¿qué tengo? ¿No tengo esto? No, bueno, la cuestión es la siguiente. Uno de los síntomas más fuertes es que estás más agotado de lo normal mentalmente, ¿sí? Es más agotamiento mental que corporal, físico. Exacto, que físico. Y el otro es que comenzamos a tener pensamientos negativos y de cinismo cuando pensamos en el trabajo.
Vieron que hay gente que dice, bueno, a mí me encanta mi trabajo y cuando te cuenta de su trabajo le brillan los ojos y Sí. demás, pero hay gente que cuando te lo cuenta le empieza a agarrar como un nudo en el estómago. Bueno, ese es uno de los síntomas más fuertes que tiene, que tu cuerpo reaccione de una determinada manera cuando estás hablando de tu trabajo o de tu lugar de trabajo o de tus compañeros Ok. de trabajo, ¿sí? Y la eficacia profesional comienza a bajar cuando uno empieza a tener estos síntomas. Sí, claro. ¿Vos en algún momento te sentiste así, hablando de tu trabajo con alguien? Tal vez, Diego, en algún momento. Ujú. Sí. puede ¿Cómo lo ser. canalizas? Y yo por lo general trato de cuando salgo del trabajo canalizarlo ahí. No llevarlo al propio trabajo porque creo que no sirve. Bien, A menos que diga algo productivo, digamos. bien, está bien. Pero sí, trato de canalizarlo fuera de ese ámbito, para que no quede como cargado el lugar. Claro, no queda solamente en el lugar de trabajo, en la zona de laburo. Exacto. Bueno, yo en este caso ahora no trabajo en un solo lugar, trabajo en varios, así que trato de hacer lo mismo. Que Bien. dentro de mi recorrido no quede como una energía negativa porque no está bueno. Muy bueno eso, para tener en cuenta y anotar en casa. Ahora, ¿cómo darme cuenta de Sí. que lo tengo, no? Según especialistas en salud mental, dicen que tendríamos que hacernos determinadas preguntas, ¿sí? La primera pregunta es si me siento enojado o más enojado de lo normal. Evaluarnos con los años en los que no estábamos trabajando o no estábamos trabajando en el laburo en el que estamos ahora. Ajá. La otra es si tenemos dificultades para en el momento de concentrarnos. Vieron que hay gente que se despierta. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que estoy haciendo una actividad y de repente se me va el cerebro para cualquier lado y digo, ¿qué estaba haciendo? pasó? ¿Viste? Claro, ¿qué pasó? ¿Por qué puse esto acá? Bueno, y eso nos sucede mucho a nosotros, ¿sí? Ujú. Después, la otra pregunta que deberíamos hacernos es si sentimos incomodidad en el cuerpo en el momento en el que estamos dirigiéndonos a nuestro trabajo. Hay mucha gente que cuando empieza a tomar viaje al trabajo, ¿no? Sí. Desde su casa, empieza a sintomatizar nervios, dolor de cabeza, respiración agitada, ¿sí? Eso ya llevándolo a un extremo un poco más avanzado, Sí, sí. ¿no? Otra de las preguntas que deberíamos hacernos es si nos sentimos satisfechos o insatisfechos cuando salimos del trabajo en una jornada laboral, ¿no? Si el día estuvo Sí. bien, si la verdad que me fue útil estar ahí, obviamente monetariamente sí. Tal vez Pero- esa pregunta está buena hacérselo antes de dormir, porque tal vez uno cuando sale del trabajo, bueno, suponiendo que es una oficina, ¿no? Ujú. Tal vez salís con todo el estrés y como que no podés pensar muy claro. Exacto. Más que nada porque tal vez venís cansado o pensando que tenés que ir a otro lado, a una reunión o a alguna actividad o lo que fuese. Tal Exacto, vez eso muy está bien. bueno pensarlo. Muy bien, antes de como, dormir. como hablarlo con la almohada, como dirían las antiguas, Sí. las tías. Exacto, ¿no? o mismo cuando termina tu semana laboral, que tal vez ahí tenés un panorama más completo de cómo fue el día a día. Y me Hacer un parece- balance. Claro, exacto. Muy bien, y hablando de dormir, justo le pegaste en el clavo, Ajá. la otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estoy durmiendo bien? Qué Ese es el tema ese, también, ¿eh? ¿no? Sí. Porque hay una cantidad de horas que supuestamente se recomienda que son entre 7 y 8 horas, Sí. pero también hay una calidad de sueño. Sí. No, ahí va. También hay una calidad de sueño en la que uno dice, y si roncas así peor, ¿escuchaste eso? Pero hay una calidad de sueño que también es proporcional con la cantidad. O sea, si vos dormís en un colchón bueno, si vos dormís no pensando tanto, no teniendo el cerebro recargado, descansás de una manera diferente. Sí, totalmente, digo. Por eso están en auge también el consumo de los fármacos para dormir. Claro, bueno, el tema de la digestión también. Hay gente que, viste, bueno, a mí me pasa mucho. Yo si no ceno temprano, después, si no hago bien la digestión, también me interrumpe mucho el sueño. Ajá. Y como esto está relacionado con el trabajo, y hoy hay tanto trabajo de manera remota, Sí, mucha gente todavía está acostada y está chequeando mails, claro. está en el Instagram de su empresa o está y nunca termina de desconectar. Y también se dice que tenés que dejar el teléfono por lo menos una media hora antes de emprender el dormir. sueño, porque el cerebro es como que nunca entiende que tiene... Somos como las gallinas, chicos, Claro. si no le apagás la luz no duerme. Bueno, nosotros necesitamos también esa oscuridad Totalmente. que el ojo empieza a acostumbrarse para poder dormir, ¿sí? Pero bueno, si la respuesta a todas estas preguntas es que sí, o sea, si te cuesta dormir, si sentís incomodidad yendo al trabajo, tenés que pensar que hay un problema y que no tenés que normalizarlo. Ujú. ¿Sí? Porque creemos que parte de la vida laboral es eso, es tener problemas, es estar asustado. Pero
pero no es así. Eso es lo que empieza a pasar con esta sociedad de consumo y de rapidez y de velocidad y de instantaneidad, en donde nosotros estamos pensando constantemente en algo que nos preocupa, que generalmente es cuando uno está en un trabajo que puede llegar a perderlo y llegar a caerse del sistema, ¿no? Claro, que es algo sí, que sí, preocupa mucho, más cuando se habla tanto en los medios de comunicación sobre inflación y que te inflan la cabeza con la inflación y que el pan está a 300 pesos y el otro día está a 500 y un montón de otras cosas más, ¿no? Pero bueno, obviamente el no naturalizarlo también nos lleva a expresarlo. Claro. Y el expresarlo también nos da miedo. ¿Por qué? Porque si yo voy a mi patrón y le digo, che, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo presionado por vos, o me estoy sintiendo presionado por la situación. Obviamente nos van a tildar de flojos, ¿no? Porque, a ver, también vivimos en una cultura en la que nosotros necesitamos estar constantemente trabajando bajo presión para demostrar que somos buenos. Y no cualquier jefe, creo... Te entendería. Claro, no cualquiera te viene a decir, bueno, ¿por qué o qué te pasa? Exacto. Como para por lo menos empatizar con vos y tratar de ayudarte. Bien, y eso vamos a desarrollar un poquitito más adelante porque Sí. es la comunicación empleado-empleador, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Pero bueno, obviamente si vos empezás a decir que te sentís mal, que te sentís incómodo, te van a tildar de flojo, como decíamos recién. También quedás como un mal empleado, quedás como una persona incapaz muchas veces. Decir, bueno, entonces tengo que poner a alguien un poco más fuerte Claro. o alguien que tenga una capacidad distinta. Y después caes bajo el estigma ese, que es esa frase que todos odiamos, es, bueno, pero al trabajo no vas a divertirte. No, entonces es como, bueno, pues tampoco voy a pasarla Bueno, mal. pero es que pasamos más de la mitad del día en el trabajo. Es donde más tiempo pasamos Tal cual. quizás en la vida. O hay gente que tiene, en mi caso, por ejemplo, que tenemos trabajos distintos. Yo Claro. trabajo para una empresa de ropa, trabajo en la radio, trabajo escribiendo y trabajo Claro. dando clases. Entonces es como que uno es multitarea hoy por hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Y esas cosas también confunden mucho al cerebro, a las emociones, a cómo estoy desarrollándome y demás. Totalmente, digo. Y después también hay una confusión social fundamental que los especialistas declaran, y es creer que trabajar en lo que nos gusta nos hace libre de estas malas emociones del burnout, ¿no? De lo que estamos hablando. Porque de hecho las personas que más experimentan esto Sí. son las que se dedican a su pasión. O sea, las Mirá. personas que peor se sienten son las que apostaron por su pasión, por su carrera, como por ejemplo, no sé, los emprendedores, los artistas, en otro caso, no sé, los políticos, Sí. ¿sí? También los abogados, que va a ser un capítulo aparte, porque el abogado viene bastante cascoteado, pero, por ejemplo, si tomamos el emprendedor trabaja horas de más, porque Sí, obviamente obvio. no tiene un horario laboral, es multirol, o sea, el emprendedor es su community manager, es todo para él, ¿no? Es su publicidad, es el armado de su producto, es el contactar a los clientes, Ajá. y hace de su trabajo un estilo de vida. Sí, claro. Como decíamos recién, si vos emprendés, estás un domingo agarrado del teléfono, estás levantando pedidos un lunes a la mañana, no tenés feriados. Y después veníamos hablando también un poco de los abogados, porque el abogado, salieron notas hace 3-4 días atrás, Sí. muchas de España, pero también de aquí de América Latina, reflejando un poco la realidad de ellos, son los profesionales que más estrés conllevan. ¿Por qué? Ok. Primero porque no tienen sueldo. ¿Sí? Un abogado es una persona que no tiene sueldo. Esa cara de sorprendida puse yo también hace un tiempo cuando Sí, me sí, pero enteré. es verdad. Porque el abogado cobra cuando su juicio sale a flote, ¿no? Cuando hace ganar a la persona o, bueno, si trabaja para el Estado, tal vez de repente podrá cobrar algo. Pero el abogado, si no, no cobra. No, claro, eso te iba a decir. El que trabaja para el Estado sí percibe un sueldo. Claro, bueno. Y sueldos que no vamos a tener Hay que chequearlo. nosotros. Sí, bueno, hay que Sí, sí. chequearlo bien eso, pero sí, exacto. Deben ser sueldos altísimos. Yo te digo porque sí, o sea, he conocido gente de adentro y sí, tienen sueldo, Diego. Claro. Lo que ellos tienen de diferente a otros abogados es que tienen imposibilitado usar su matrícula para casos personales. Ah, mira, O, eso no por sabía, ejemplo, si vos querés contratar un abogado del Estado, no podés. Ujú. Es solo el Estado el que lo puede hacer. Ah, mira, el que te dice qué abogado te da. Exactamente. Ah, mira exactamente. eso. Pero bueno, Sí. los abogados son, digamos, de los que sufren el burnout más frecuentemente, más que los emprendedores Ujú. inclusive. Pero bueno, vamos a dejar un poco los abogados de lado, porque si nos está escuchando un abogado, se pega un corchazo y dice, bueno, chicos, ya está. No, bueno, solo es un ejemplo. Claro, fue un ejemplo, Claro. pero ahí va, están entre en el ranking de los más estresados laboralmente, ¿no? Pero también el home office, Sí. no hay que dejar de hablar de él porque las casas se convirtieron en el lugar de trabajo.
Entonces, muchos empezaron a trabajar de más, porque cuando uno está en su casa, ¿qué hace? Por ejemplo, antes en la oficina te tomabas una hora para almorzar, te tomas una hora, por ejemplo. Cuando terminás de laburar en tu casa con home office, ¿qué haces? Seguís en tu mesa, que es tu escritorio, que es el despacho, que es todo, entonces nunca cortás, ¿no? Y si te llega un mensaje, bueno, lo contesto, total estoy en casa, total ya esto es mi trabajo, ¿no? Entonces el que hace home office es como que nunca termina, y eso también tiene un nombre. Flora, vos que te gustan estos nombres en inglés de los síntomas, se llama crunch time. Sí, que es, mejor dicho en castellano, es trabajar durante muchas horas o contrarreloj. Mira. ¿No? Porque hay que cumplir determinadas horas y demás. Se le adjudica mucho al abogado, que veníamos hablando recién, al emprendedor, que tiene que entregar muchas cosas, y a la gente que hace home office, porque después dice, bueno, yo tengo que mediar, poner una pared para entrar a mi segundo escalón, que es mi hogar, ¿no? Hacer la comida, pasear al perro, estudiar. Yo tengo amigos que trabajan home office, que estudian virtual y que encima viven en buenos ambientes, ¿no? Pero aparte, ¿cómo haces para hacer todo en el mismo lugar? Porque aparte después tenés tu vida personal. Ajá, bueno, exactamente. Por eso también los psicólogos lo que recomiendan, Flor, es que no tengas cosas del trabajo arriba de la mesa. No, claro. Es que digo, es imposible porque aparte vos comés, te levantás, dormís, digo, tal vez estás con tus amigos o con tu pareja o tu casa, debería ser tu casa, no tu lugar de trabajo. Tu lugar de ocio. Claro, en realidad, ¿no? Y esto rompió un poco la relación o la distancia que había con los jefes. De hecho, hay países en los que se pena a los jefes cuando hablan con sus empleados por WhatsApp fuera de horario de atención. O fuera de horario laboral, es que si no, no hay algo que lo regule. Exacto, ¿no? Y bueno, los grupos de WhatsApp ahora llegaron para instalar también diálogos laborales, ¿no? Obviamente todos tenemos grupos de WhatsApp, nosotros tenemos acá de la radio, yo tengo de mis otros trabajos, de mis alumnos. Tengo miles de grupos de WhatsApp. ¿Quién no, no? Entonces, bueno, siguiendo con el tema del burnout y del crunch time también ahora que se suma, hay que entender que está bueno trabajar horas extra a veces porque suma, pero siempre trabajar las horas adecuadas, ¿no? Hacer de 10 a 12 horas, por más que te paguen, y de 5 a 6 días por semana, no es saludable para nadie. No, por supuesto. Por eso estas se fueron acoplando, porque uno dice, bueno, ¿quién trabaja 10, 12 horas? Bueno, muchísima gente trabaja 10, 12 horas, más los que veníamos nombrando, por ejemplo, los abogados que se llevan laburo a su casa, que el cliente los llama, que tienen que ver plazos y demás. Pero bueno, ahora vamos a seguir hablando del burnout, ¿sí? Pero vamos a hablar de lo importante, que es cómo los especialistas dicen que nosotros deberíamos hacerle frente a esto, ¿no? Porque inevitablemente ya estamos viviendo en este contexto. Al que está escuchando ahora dice, pero entonces, ¿cómo escapo del burnout? No podemos escapar, ya está, es tan grande. Tenemos que lidiar. Exacto, es tan grande como el capitalismo, o sea, ya está. Sí, bueno, aparte hay muchos factores que también hacen que uno se estrese, no solo el trabajo. Lo que pasa que a veces canalizamos en el trabajo y se empieza a acumular todo y ahí es cuando explota en realidad. Exactamente, ahí es cuando uno explota. Y por eso presten atención en esto, ¿sí? Lo que dicen los especialistas en salud mental. Primero, que hay que trabajar en condiciones ideales. ¿Sí? Condiciones ideales no se trata de trabajar en Disney o en Google, sino que, bueno, decir, bueno, tengo un lugar en donde con mis compañeros me llevo bien, en donde hay un buen diálogo. No tenemos por qué ser amigos. No. Pero podemos llevarnos bien ahí adentro las horas que estemos juntos, ¿no? O relacionándonos laboralmente, ¿sí? O sea, un buen espacio laboral, en palabras más, palabras menos. Ahora, lo segundo que nos aconsejan es que, y esto es un reto al empleador, ¿sí? Al jefe, es que las reglas sean claras. Sí, claro. ¿Sí? O sea, si yo te digo, te contrato por 5 horas, vas a trabajar las 5 horas y vas a hacer esta actividad. Ahora, después sucede mucho que dicen, bueno, pero pudiste con esto, haceme esto, solucioname esto que viene ahora. Y es como que después el empleado se empieza a sentir multitarea y ahí es donde empieza a colisionar, ¿no? Porque tiene que cumplir con el jefe y no se anima por una cuestión de distancia, en comunicación, a decirle, che, mira, me parece que te estás abusando un poco, ¿no? Y después también es la buena comunicación, como decíamos recién, y la buena capacidad de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenés a una chica en una oficina trabajando, o a un chico, y la impresora no le anda y necesita imprimirte cosas importantes, vos como jefe tenés que tener la responsabilidad
moral de decir cómo están funcionando los artefactos de sí. mi empresa, ¿no? No esperes a que te lo diga tu empleado. O si te lo dice, hacele caso, cámbialo así de manera instantánea y rápida. Pero bueno, vamos a invitarlos a la reflexión porque obviamente, como decíamos recién, estamos todos inmersos en esta. Desde 1970 que existe este concepto, el burnout, o como decíamos recién, el desgaste profesional. Y sí. Y hasta aquí hemos llegado entonces con la columna de hoy. Pero ojo, importante también es lo siguiente, si nosotros no queremos que se nos haga uso y abuso, también tenemos que poder expresar o aprender a expresar lo que nos pasa. Totalmente, ¿no? Diego, sin tener miedo